Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, compartiendo esta tarea periodística. Cada una de esas palabras son un concepto y una sin la otra no puede existir. No habría libertad en términos políticos, en términos jurídicos, en términos sociales, económicos, financieros, ciudadanos. Eso es muy importante, que los países tienen el mismo sistema. Afortunadamente ahora, así que acá respiramos, podés respirar hondo, podés expirar, que apela a la ciencia jurídica como la ciencia que organiza a la sociedad de acuerdo a reglas de conducta que obedecen a un principio fundamental, a un principio universal que inspira el derecho, que es el principio de justicia, el iustus. De ahí lo de ciencias jurídicas. Y el iustus significa que cada quien es propietario de lo que le pertenece por mérito propio, privada, de propiedad personal. La pertenencia, la propiedad de acuerdo al mérito de cada quien. El mérito como la facultad, la calidad, la virtud, tanto moral como intelectual, de cualesquiera de nosotros, de una persona que va, digamos, creciendo desde el punto de vista personal, y desde el punto de vista personal implica crecer desde el punto de vista económico, profesional, laboral, pero también desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Cápite o digamos, un aclarado que te dice diálogo social, diálogo social. Y todo ese documento, lo del diálogo social. ¿Qué hicieron? Emplearon del diálogo social que las bases programáticas tienen consignado propuesta de gobierno. Pero resulta que la propuesta de gobierno, la experiencia no es exactamente lo vivido. Oficializa las propuestas de gobierno, que el debate presidencial es legal, es obligatorio que presenten los programas efectivamente ciertos, los que los partidos políticos realmente redactaron y escribieron, y que son los que encierran la voluntad política con la que vienen. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué logramos evaluar? ¿Qué reflexionamos? ¿En qué vemos que hacemos las cosas mal y en qué vemos que hacemos las cosas bien? Pero no solo es Yamandu Orsi. El Frente Amplio, como una fuerza muy negativa para nuestra democracia, tomó la decisión estratégica de ocultar ante la opinión pública los contenidos de las bases programáticas. ¿Qué hicieron? Llevó un documento que era algo así como un compromiso de Yamandu Orsi con el electorado, y que prácticamente, para los que estamos en esto, para los que somos viejos lobos de mar, era una copia del plan de gobierno del Partido Nacional. Copiaron el plan de gobierno del Partido Nacional. Y no solo eso, copiaron resultados del gobierno. Por ejemplo, planteaban un sistema PADO, un sistema de policía móvil, planteaban incrementar la efectividad de la policía móvil para combatir el delito violento público, plantearon las comisarías, también móviles, fortalecer la regla fiscal. ¿Y qué dice? Como una estatua, poniéndose así con los brazos duros como una ridícula estatua. Y repito, no pondré desacople entre un inmenso gasto del Estado, un proceso inflacionario, empresas que se van, es cuando gobernaba el Frente Amplio, y hay cada vez más alta tasa de desempleo. Si lo que proteja a las minorías y reconozca lo que las mayorías eligen como autoridades, como propuestas de gobierno y de Estado, siempre y cuando esas mayorías y minorías estén ajustadas en la compulsa electoral o en la compulsa plebiscitaria, referencial también, o refrendaria, es decir, de referéndum, democracia directa por un lado, democracia indirecta por otro, que estén ajustadas precisamente a los preceptos normativos de la norma mayor, que es la Constitución de la República. Constitución de la República que, si obedece a todos estos principios, como la nuestra, la de la República Oriental del Uruguay, bueno, nos permite una sociedad que nos dé precisamente ese ámbito del aprendizaje, ese ámbito del desarrollo personal. Sin el desarrollo personal no hay desarrollo social, porque son las personas, en definitiva, cada uno de nosotros, que mejorándonos a sí mismos, dando lo mejor de nosotros mismos, vamos sumando una dinámica de una mejor sociedad, de un conjunto social que tiene un propósito,
dar lo mejor de sí mismos y dar lo mejor de sí misma como un todo, como un resultado de esas elecciones libres en tanto trabajo, profesiones, oficios, emprendimientos comerciales, empresariales, dando cada quien desde su rol lo mejor. Eso es una sociedad que actúa de acuerdo a sanos propósitos de crecimiento en el ámbito precisamente de una democracia y de una república. Pero claro, cuando eso deja de existir, directamente la sociedad no tiene posibilidad alguna de desarrollar esos ámbitos personales del crecimiento, de la experiencia y de el conocimiento a través de la experiencia. El conocimiento como ese resultado de lo evaluado, de lo meditado, de lo reflexionado acerca de lo que vivimos y vamos viviendo. Porque eso es lo que permite precisamente, digamos que, perdón, el acopio de conocimiento para reproyectarnos al futuro, corrigiendo debilidades, corrigiendo errores que vamos cometiendo y potenciando aún más las facultades que tenemos, las potencialidades de nuestras virtudes. Pero todo esto, te lo repito, lo permite una sociedad concebida como una organización de libres, como una organización de la libertad. Y la libertad, estaba leyendo el otro día un gran artículo en el cual se expresa el premio Nobel de literatura, el cantautor norteamericano Bob Dylan. Y Bob Dylan ya en su ancianidad, digamos que desde la perspectiva de todo lo vivido, como un gran cantautor, famoso mundialmente, con inmensa cantidad de reconocimientos internacionales, con una enorme cantidad de discos, todos evidentemente millonarios en ventas, un hombre que experimentó de todo, que recorrió distintos momentos de su vida, que tuvo momentos muy trágicos, momentos muy confusos, momentos también de desvaríos, de desvíos, y se autocorrigió respecto a todo eso, al extremo de entender que la libertad, dice él, solo está fundamentada en un aspecto, en la responsabilidad. No existe la libertad si no hay responsabilidad, dice Bob Dylan. Entonces hay un pésimo concepto, dice Bob Dylan, de la libertad como una sumatoria de lo que queremos hacer o de lo que podemos hacer. La libertad como hacer esto, lo otro, eso no es libertad. Porque muchas veces lo que queremos hacer puede perjudicar la integridad de la vida del otro, puede perjudicar la libertad del otro, dice Bob Dylan. La libertad es mucho más compleja. La libertad es el ejercicio de nuestras elecciones, es la capacidad de elegir lo que queremos hacer en nuestra vida, asumiendo que tenemos responsabilidades respecto a lo que vamos a hacer, porque esa responsabilidad nace en el derecho que tiene el prójimo, en el derecho que tiene el otro. Eso que explica Bob Dylan está sabiamente escrito por la ciencia del derecho desde épocas de las polis griegas en la clásica Grecia. Eso está escrito en la sabiduría ancestral del derecho como ciencia desde la República Romana, antes de convertirse en un imperio. Y hablamos de aproximadamente unos 362 años de República Romana, que va a dar el basamento de todas las ciencias jurídicas que hoy por hoy nos inspiran y hoy por hoy nos organizan como civilización occidental. Porque si algo nos legaron los grecorromanos, además de las artes, además de la filosofía, además de la ingeniería, la más avanzada de los milenios, la más avanzada como fue la romana, avanzada siglos a su época, con distintos sistemas incluso de sanitarios, de potabilización del agua, del doble sifonado, del sistema de cisternas, de transportar cientos y cientos de kilómetros a través de esos acueductos que fueron la savia vital del crecimiento imperial, inclusive de Roma, esa tecnología que aún persiste en toda Europa y que persiste en los conocimientos de la ingeniería, por ejemplo, el sistema de represas, el sistema de presas y compresas, el sistema de compuertas, el sistema de desniveles, el sistema del tornillo, todo eso que es una fascinante tecnología de ingeniería, inclusive sanitaria, de ingeniería civil, de ingeniería de puentes, todo eso es muy importante, no cabe duda, como la ingeniería del hormigón armado,
que crearon los romanos, como la ingeniería de las canillas, como la ingeniería del baño, del duchero, por ejemplo, la presión de agua, todo eso que los romanos crearon, la caminería, las rutas, los sistemas inclusive impositivos, contables, financieros. Pero hay una ingeniería que todo eso lo cubre, lo envuelve y lo reproyecta hacia el futuro, hacia nosotros. Y es la ingeniería jurídica, la ingeniería del derecho. El derecho privado, el derecho público, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho tributario, los sistemas de justicia, la justicia por jurados, la representación de un letrado experto, es decir, de un profesional del derecho en juicio a las personas que no saben de derecho y que necesitan la representación de un científico del derecho, de un letrado, así como todos necesitamos de un médico o de varios médicos cuando experimentamos algún problema de salud. Todo eso significa la libertad. La libertad significa los poderes en control, el control de poderes que el Estado deba establecer claramente para que no exista concentración y desborde de ese poder en un poder que asume el poder de toda la sociedad. Eso es lo que pretenden los totalitarismos, los regímenes colectivistas, estatistas, que además imponen determinados preceptos de conducta de modo violento y monopólico sin aceptar la libre discusión de las ideas y además sin contemplar un detalle que es fundamental para la vida democrática de nuestros países, sin aceptar el respeto a las minorías. Las minorías en democracia deben ser cuidadas. Es más, es uno de los grandes propósitos que tiene la democracia representativa y republicana, la protección y el cuidado de las minorías. Porque en definitiva, en un régimen democrático se sabe que cada gobierno es transitorio, debe cambiar, y ahí está la alternancia en el poder. Pero esa alternancia en el poder y esa transitoriedad de los partidos políticos que nos gobiernan se deben ajustar plenamente a la representatividad de los mandatos de la Constitución de la República, de las disposiciones generales de la Constitución de la República, de los principios jurídicos de la Constitución de la República. Si no, no existe en los hechos la democracia representativa. En Uruguay hace mucho tiempo que no existe en los hechos y tampoco ya en lo jurídico, en lo legal, la democracia representativa, porque no representan la voluntad del constituyente, no representan las garantías constitucionales que nos da la Constitución a todos nosotros. Ya la desconocen, la desobedecen, directamente no la consultan y por una vía legislativa han creado un Estado paralelo, han creado un Estado muy distinto al que la Constitución establece, confiere y manda. Por lo tanto, hay ahí un claro proceso histórico de usurpación de nuestra soberanía nacional, de la soberanía de nuestra Constitución, de la soberanía de nuestro derecho y de nuestro Estado constitucional de derecho, que es el instrumento fundamental de una democracia representativa y republicana. Artículos 72, 82, las primeras sesiones de la Constitución de la República, cada una de las secciones que nos indican cómo deben comportarse el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cuáles son sus competencias específicas y únicas, porque eso es una república democrática. Cuando la máxima autoridad le dice a cada uno de los poderes del Estado todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y lo que no pueden hacer, si lo hacen, tienen severas responsabilidades políticas y también administrativas, como también penales, para aquellos que hacen las cosas que no corresponden. Por lo tanto, en una democracia no hay un poder absoluto, no hay un poder de dominio pleno, no hay violencia monopólica del Estado, como sí lo hay o sí la hay en un sistema totalitario. Lamentablemente, el Frente Amplio viene elaborando un sistema totalitario, solapado para muchos, encubierto, porque bajo la apariencia de un procedimiento formal desde lo electoral, desde las elecciones cada 5 años, desde el procedimiento formal de los 3 poderes, desde el procedimiento formal de la legislación por mayorías cuantitativas, mayorías absolutas, mayorías simples, mayorías especiales, logró conformar una naturaleza de Estado
que directamente no obedece al Estado constitucional de derecho que nuestra Constitución nos confiere. Porque la verdadera autoridad que tenemos los uruguayos, o si te gusta más, los orientales, es la Constitución, porque nosotros vivimos bajo un régimen de estados de derecho. Como dice la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Declaratoria de Filadelfia, que es una de las declaratorias que construye la Constitución de los Estados Unidos. Lo mismo dice la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Constitución francesa de 1789, y así todas las constituciones democráticas, republicanas, representativas y abiertas, cuando nos dicen que el gobierno es de las leyes y no de la voluntad de los hombres. El gobierno es de las leyes, el gobierno es de la Constitución. Quienes nos gobiernan transitan los roles que deben representar según lo que la Constitución consigna o establece, y todas las leyes que están en concordancia con la Constitución de la República. De ahí que hablemos de un orden jurídico soberano, de un Estado constitucional de derecho, como una de las naturalezas fundamentales, como un pilar. Ese pilar es el pilar de sustento del modelo político de la democracia republicana. Eso alteró con gravedad el Frente Amplio. Y a tal extremo que ha sometido a la población uruguaya a las argucias, a las artimañas de la democracia directa. Por ejemplo, cuando el Partido Comunista jamás estuvo de acuerdo con la aprobación de la ley de caducidad. Ley de caducidad que fue aprobada por mayorías absolutas de acuerdo a todos los trámites formales y sustantivos que la Constitución ampara. Es una ley totalmente constitucional, porque además es una ley que se ampara en las disposiciones generales del Código del Código de Proceso Penal, porque el Código General del Proceso Penal establece toda la normativa universal de los procesos judiciales en nuestro país, de los juicios en nuestro país. Por eso se llama Código General del Proceso. Digamos que es algo así como la ley madre de la construcción de los modelos procesales y judiciales de nuestro país, respondiendo a principios universales del derecho procesal que quedan consignados en el Código General del Proceso como normas positivas, como normas vigentes de nuestro derecho procesal. Y ese Código General del Proceso, en sus artículos 227 y en el 228, en el capítulo que establece de los modos excepcionales de extinción de los juicios, precisamente formula que la renuncia de la pretensión procesal del sujeto activo procesal, del sujeto con legitimación procesal activa, tiene el derecho de renunciar, porque la legitimación procesal es personal, es un derecho facultativo, no es un derecho preceptivo. Es un derecho que podemos usar o no cada uno de nosotros, que podemos emplear o no. Podemos desistir de ese derecho, podemos decidir, bueno, el desistimiento de ese derecho de someter a juicio a una persona o a varias personas o a una empresa, lo que fuere, a cualquier sujeto de derecho, sea físico o sea jurídico, persona física, persona jurídica. Y nos dice claramente el artículo 227 que es un modo excepcional de extinguir el juicio, es decir, la renuncia procesal. Esa renuncia procesal se va a ratificar en el artículo 228 como el modelo general para todos los juicios de todas las naturalezas, que cualesquiera de nosotros puede emplear precisamente el derecho potestativo de la renuncia de nuestra pretensión procesal. Se le comunica al juez sin necesidad de comunicarle a la contraparte, es decir, al legitimado pasivo, sino que simplemente alcanza con que el legitimado activo le consulte al juez respecto al derecho que tiene de renunciar a esa pretensión procesal. Y si acaso el juez considera que los argumentos jurídicos y los argumentos de hecho son válidos y ratifica esa renuncia, ese juicio se extinguió. Vale decir, terminó para siempre. No es pasible de recurso alguno.
dice el artículo 228. Jamás se podrá abrir la misma causa por la misma persona o el mismo sujeto activo que renunció. Nos está diciendo que ese juicio caducó, terminó para siempre. De ahí la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado uruguayo en esos casos especiales, mediante una ley especial que lo que procuró fue complementar a la ley de amnistía para pacificar la sociedad uruguaya, para darle decoro y tranquilidad, dado que había amnistiado a aquellos terroristas contra el Estado uruguayo, a aquellos sediciosos que cometieron una enorme cantidad de crímenes y el crimen mayor, el atentado de lesa nación. Pretendían dar un golpe de Estado por la vía armada para derrocar nuestro sistema democrático e instalar el sistema socialista cubano. Y así fue leído en aquella proclama histórica de Raúl Sendic padre. Después de una enorme cantidad de asesinatos, de torturas, de secuestros, de desestabilizaciones a nivel general, y por otro lado el Partido Comunista jugando el juego sucio de lavarse las manos y dar otra imagen, y sin embargo desestabilizaba el país con huelgas generales, con ocupaciones de las principales fábricas, de las industrias del país, con movilizaciones permanentes, paralizando la universidad, generando desestabilización social, económica, política, para debilitar a aquel gobierno democrático que estaba llevando adelante Jorge Pacheco Areco. Jorge Pacheco Areco no tuvo más remedio que emplear medidas prontas de seguridad. Y luego, cuando sobrevino el nuevo gobierno después de las elecciones del año 71, ya con el Frente Amplio, inclusive legitimado electoralmente, había participado de las elecciones con el general Sereñi, ahí estaba el Partido Comunista del Uruguay, Partido Socialista, también el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, todos ellos aceptaron el resultado electoral, gana Juan María Bordaberry, siguen las cosas peor que antes, se agudiza la presión al gobierno, atentados, la muerte, el asesinato del ex senador y profesor Acosta y Lara, amenazas a varios diputados y senadores, amenazas al gobierno de un golpe de Estado armado, se estaba reconstruyendo el aparato logístico armado, ya no solo de los Tupamaros, sino el aparato logístico armado más sofisticado del Uruguay, el del Partido Comunista del Uruguay, fuertemente amparados y financiados por la Unión Soviética, y también entrenándose en distintos países del Pacto de Varsovia, en la propia Rusia y también en Cuba, entrenados por el Hezbollah y entrenados por el G2 cubano. Esa era la situación del Uruguay en aquellos años, ya 60 y 70, dándose mérito a que la Asamblea General tomara la decisión democrática de apelar a la doctrina de la seguridad nacional, un tema que en su momento voy a tratar y lo voy a tratar de modo ilustrativo. Les voy a explicar la cantidad de doctrina que hay, la cantidad de estudios, inclusive en las cátedras universitarias del derecho en otros países, el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, digamos que en la disciplina del derecho constitucional o del derecho administrativo, del derecho público, la doctrina de la seguridad nacional, que no es otra cosa que la teoría, la doctrina antiquísima de la defensa de nuestras democracias liberales, republicanas y democráticas. Porque todo sistema político, todo sistema de gobierno tiene su mecanismo de defensa, su mecanismo inmunitario. Por ley, dada por Asamblea General, el Poder Legislativo, que decidió no apoyar al presidente Juan María Bordaberry, sí decide disolver las cámaras y delegarle el poder político a las Fuerzas Armadas del Uruguay. Entonces, las Fuerzas Armadas, por constitución, de acuerdo a los artículos 31, 168, 159 y también el artículo 330, artículo 239, se tuvo que hacer cargo de los destinos políticos y del gobierno de la nación, reuniendo esfuerzos con la policía. De ahí que se le llamó fuerzas conjuntas. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales Unidas generaron un régimen cívico-militar de fuerzas conjuntas. Resulta que todo eso, ajustado en definitiva a una doctrina de la seguridad nacional que fue provocada por grupos terroristas de aquel momento,
Tupamaros por un lado, otros grupos que colaboraron con los Tupamaros, como Montoneros de Argentina que colaboraban, el MIR chileno que colaboraba, el Ejército Revolucionario del Partido Comunista Revolucionario, de las Juventudes Revolucionarias Comunistas. También participó el Movimiento Revolucionario Oriental. Y por otro lado, toda la logística y la inteligencia de un ejército clandestino del Partido Comunista que daba una imagen hacia afuera y tenía una imagen muy distinta y un accionar político muy distinto hacia adentro de los asuntos de Estado y de todo ese proceso desestabilizador. Resulta que todas estas fuerzas, que son enemigas de nuestra democracia, fueron legitimadas después de la dictadura, después de aquel pacto del Club Naval. Fueron legitimadas a tal extremo que se legitimaron, por ejemplo, los consejos de salarios con los sindicatos únicos del PICNT. Y el PICNT no es otra cosa que la organización sindical del Partido Comunista del Uruguay, que exorbita la naturaleza de un sindicato, que cumple roles que no son directamente sindicales, no son de naturaleza sindical. Está cumpliendo roles políticos, roles de presión, de extorsión política. Está cumpliendo roles inclusive de cogobierno en materia de derecho administrativo, en materia financiera, y hasta lleva a cabo procedimientos legislativos por la vía directa, porque el Partido Comunista del Uruguay utiliza el PIT-CNT para usufructuar eso que es parte de la doctrina comunista, la democracia directa. La democracia directa quiere decir la democracia que funciona legislativamente por la vía de la consulta popular, por la vía del plebiscito o del referéndum. El plebiscito es la consulta popular para reformar la Constitución, para introducir en la Constitución normas. El referéndum es la vía directa de consulta al cuerpo electoral para legislar una nueva ley o derogar una ley por otra ley o derogar parcialmente una ley por otra ley que parcialmente la derogue. Esas son las vías directas. Las vías directas, si vos observás en la historia reciente del Uruguay, en estos últimos 30 años, 30 y pico de años, ha sido usufructuada totalmente, de modo hegemónico, por el PIT-CNT. Y por supuesto que rápidamente se adhiere a esa propuesta el Frente Amplio, porque es evidente que la mesa ejecutiva del Frente Amplio resolvió que hiciera trascender esa propuesta pública, primero el PIT-CNT, para que luego el Frente Amplio se adhiera a esa propuesta que está cocinada en la interna del Frente Amplio por mentoría política del Partido Comunista del Uruguay junto a sus secuaces, el Partido Socialista del Uruguay y hoy por hoy el movimiento MLN Tupamaros, porque ya hay que llamarlos así. Ellos mismos ya se autodenominan así. Ya dejaron de autodenominarse MPP. Ya se sacaron la máscara y son el movimiento MLN Tupamaros con su ejército intacto, con su aparato militar también de inteligencia intacto, que a su vez está integrado a otros aparatos de inteligencia que son muy peligrosos y actúan en Uruguay. Este gobierno del Frente Amplio representa todo eso, a tal extremo de que antes de que ganara este gobierno, el PIT-CNT planteó un plebiscito que era directamente, en su vocación plebiscitaria, por los contenidos que tenía, era directamente la pretensión histórico-política de darnos un golpe de Estado constitucional y derribar el modelo democrático representativo de libertades, porque atentaban directamente contra el régimen universal de la propiedad privada. Además de atentar contra el régimen universal de la propiedad privada, como un derecho inviolable de todos los uruguayos y como razón de ser del Estado uruguayo, atentaba contra la seguridad jurídica del derecho de propiedad privada. Vale decir, atentaba contra la perpetuidad, la permanencia y la estabilidad de la universalidad del derecho de propiedad. Porque la universalidad del derecho significa que se aplica a todos por igual. La seguridad jurídica significa que ese régimen universal debe permanecer en el tiempo, que se perpetúa generación tras generación como un derecho inamovible. De ahí el carácter pétreo o permanente de esos derechos considerados fundamentales. ¿Fundamentales por qué? Porque son el fundamento constitucional de la naturaleza de nuestro Estado y de nuestras formas de gobierno. La naturaleza de nuestro Estado y nuestras formas de gobierno
están cimentadas en los pilares que establece el artículo 7 de la Constitución de la República. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie podrá ser privado de estos derechos. Artículo 32 refrenda respecto al derecho de propiedad lo mismo, diciendo nadie podrá ser privado de este derecho. Todos los habitantes tienen derecho a la propiedad. Nadie puede ser privado de este derecho. El artículo 36 refrenda todo esto dándole vida a ese derecho. Porque el artículo 36, ¿qué hace? Con mucha lógica jurídica. Nos dice que tenemos derecho universal a la lícita actividad empresarial, comercial, industrial, profesional, precisamente, que proviene de ese derecho que tenemos que ejercitar. ¿De qué nos serviría que nos dijera que tenemos derecho a la propiedad y que después la Constitución no nos diga qué podemos hacer con ese derecho? Bueno, la Constitución nos dice que podemos ejercitar ese derecho, desarrollarlo, desarrollar actividad que sea lícita en materia comercial, en materia industrial, empresarial, profesional e inclusive en materia del autocultivo propio. ¿Qué quiere decir esto? En materia de elegir nuestra formación académica, universitaria, técnica, profesional, laboral. Todo eso ha sido gravemente atacado por el plebiscito del PIT-CNT, el plebiscito que tuvimos que plebiscitar junto a las elecciones nacionales del último periodo electoral. Porque todo esto que te acabo de decir, el PIT-CNT pretendía derribarlo, romperlo, y entonces crear un gravísimo conflicto de interés normativo en nuestra Constitución, que se iba, digamos, a colocar en la situación de una Constitución incoherente, incongruente, al extremo tal que yo años atrás les decía, quieren crear una Constitución esquizofrénica, de doble personalidad, que por un lado te dice una cosa y por otro lado la otra, casi como una Constitución mujiquista, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿viste? Si tenés derecho a la propiedad, es universal, pero en el caso de la propiedad, del pilar individual de la capitalización de los ahorros, de la propiedad, de empresas privadas que desarrollan lícitamente esa actividad industrial, comercial, empresarial, que desarrollan lícitamente la actividad de emplear personas, el derecho al trabajo de las personas que trabajan en todas esas empresas financieras. En el ámbito privado son más de 360 personas. Está también, por supuesto, República FAP en el ámbito público estatal. Pero, por otra parte, hay más de 1,5 millones de ahorristas uruguayos que generaron el derecho de propiedad de ese pilar individual de los ahorros, de esos ahorros capitalizables que en la medida que se rentabilizan van generando un volumen millonario en dólares al cual se le llama técnicamente fondos de inversión. Esos fondos de inversión no son otra cosa que el volumen económico que se genera de esa cartera de clientes que optaron por el pilar individual de la capitalización de los ahorros para invertir en actividades industriales, comerciales, de infraestructura en nuestro país en el 85%. El 15%, las 3 leyes de la seguridad social admiten que se puede invertir en el exterior. Y es mentira lo que dicen los comunistas, como salió una muy torpe mujer que no sabe nada. Se dan cuenta, ahora quieren subir el tope de inversión en el extranjero. ¿Y qué va a pasar con la base social? ¿Sabés lo que va a pasar? Va a pasar que va a haber más guita, más plata, porque es mejor invertir en actividades en el exterior que en un pequeño país como el nuestro. Porque acá somos 3,5 millones, con 900.000, bueno, ahora menos, 848.000 personas que trabajan para bancar a 2,300,000 personas, entre los empleados públicos, los jubilados, los pensionistas, los pensionados por enfermedad de todo tipo, adolescentes, niños. Hay más de 2,300,000 uruguayos que no trabajan. Y en la actividad privada se decía que habían 900.000 personas. Hay menos, porque este gobierno generó ya 52.000 desempleos, que ahora genera más, ahora hay 120 desempleados más todavía. Y van a seguir. ¿Por qué? Porque permiten que el sindicato del PIT-CNT haga toda su tarea de desestabilización, de paros, de huelgas, con argumentos
que lo único que tienen como tales es desestabilizar la actividad privada de las inversiones. Un gran hotel, un emprendimiento hotelero enorme en Punta del Este y Maldonado, tuvo que mandar el seguro de paro ya a 120 personas porque no están de acuerdo con los convenios respecto al uso del tipo de portland y de materiales que hay que usar. ¿Te das cuenta? Empiezan a generar ese tipo de rispideces, de conductas conflictivas que lo único que hacen es paralizar la actividad, no dejan fluir la actividad empresarial, que debe cumplir en tiempo y forma con el resultado final, por ejemplo, de obras de construcción. Lo mismo pasa en otros ámbitos. Por lo tanto, en Uruguay estamos conviviendo con una fuerza que es históricamente enemiga de la democracia representativa, que es históricamente enemiga de nuestras libertades individuales, porque lo que pretende es estatizar la economía, estatizar los medios de producción, estatizar el modelo económico del Uruguay. Lo pretendieron hacer por la vía plebiscitaria, no lo lograron. Quisieron arrancar las raíces de los árboles, romper desde la raíz nuestro modelo democrático y soberano, nuestro modelo republicano de derecho universal inviolable a la propiedad y a la seguridad jurídica de la propiedad. Pretendieron arrancar de raíz también los árboles de las garantías jurídicas, de la protección a las inversiones, de empresas que confiaron en Uruguay y que hace 30 años que trabajan acá en este país, como en una inmensa mayoría de países donde hoy por hoy hay una cadena virtuosa de integración, cadenas de valor precisamente de fondos de inversión, es decir, de ese acumulado de capital que se invierte y se reinvierte y se reinvierte para capitalizarlo. Y de ahí que cada ahorrista individualmente va rentabilizando su base de ahorro. Esa base de ahorro que capitaliza a través de intereses que se van calculando interanualmente, están integrados a una cuenta personal de propiedad privada, de propiedad personal. Por eso se habla de pilar individual de la capitalización de los ahorros. Es un régimen distinto al jubilatorio, nada tiene que ver, es complementario del sistema jubilatorio del BPS. Entonces, esos pilares individuales de capitalización de ahorros que el PICNT, vale decir, Partido Comunista del Uruguay, pretendía robar, trasladando un fideicomiso del BPS, por un lado, confiscando la propiedad privada de más de 1,5 millones de uruguayos, es decir, robar la propiedad y pasarla al fisco, pero además con efecto retroactivo. Siquiera reconocían los derechos generados de propiedad. Iban a ir a la raíz, iban a arrancar de raíz todo eso. Iban a arrancar todo el monte, digamos, criollo de las libertades. Iban a arrancar todo. Pero como no lo lograron en ese plebiscito, porque el 62% de los uruguayos le dijo que eso no corresponde, y un 38% sí, dijo que sí. Yo calculo que es la base militante, el núcleo duro de los militantes orgánicos, comunistas, tupamaros, etcétera. Se dividieron las aguas, porque claro, se sabe que los comunistas no reconocen los resultados plebiscitarios, porque son totalitarios, no reconocen, porque ahí ya quedó laudado, ya el soberano ya decidió, el cuerpo electoral uruguayo legisló ese plebiscito y lo legisló negativamente. Le dijo el soberano uruguayo a los promotores de este plebiscito aberrante, que es un agravio contra la nación, en verdad, es un agravio contra la nación, le dijo que no quiere ese agravio. Entonces, ellos quisieron, plantearon lo que era el caballo de Troya que está escrito en las bases programáticas 2025-2030. En las bases programáticas, si vos te tomás el trabajo de leer ese mamotreto mamarrachiento, absolutamente totalitario, punto por punto, vos lees un capítulo y el próximo capítulo empieza con un acápite o digamos, un aclarado que te dice diálogo social, diálogo social. Y todo ese documento cada tanto repite lo del diálogo social. ¿Qué hicieron? Emplearon el argumento del diálogo social que las bases programáticas tienen consignado como propuesta de gobierno. Pero resulta que la propuesta de gobierno del Frente Amplio, en aquel debate presidencial que oficializa las propuestas de gobierno,
porque el debate presidencial es legal, es obligatorio y debe ser obligatorio que presenten los programas de gobierno efectivamente ciertos, los que los partidos políticos realmente redactaron y escribieron, y que son los que encierran la voluntad política con la que vienen. Bueno, ¿qué pasó en ese debate presidencial? El actual presidente, Yamandu Orsi, ocultó las bases programáticas, no fue a debatir con las bases programáticas. Pero no solo es Yamandu Orsi, el Frente Amplio, como una fuerza muy negativa para nuestra democracia, tomó la decisión estratégica de ocultar ante la opinión pública los contenidos de las bases programáticas. ¿Qué hicieron? Llevó un documento que era algo así como un compromiso de Yamandu Orsi con el electorado, y que prácticamente, para los que estamos en esto, para los que somos viejos lobos de mar, era una copia del plan de gobierno del Partido Nacional. Copiaron el plan de gobierno del Partido Nacional. Y no solo eso, copiaron resultados del gobierno. Por ejemplo, planteaban un sistema PADOC, planteaban un sistema de policía móvil, planteaban incrementar la efectividad de la policía móvil para combatir el delito violento público, plantearon las comisarías, también móviles, plantearon fortalecer la regla fiscal. ¿Y qué dijo al final, como una estatua, poniéndose así con los brazos duros como una ridícula estatua? Y repito, no pondré ningún impuesto nuevo, no pondré impuestos nuevos. Es decir, calmaron la opinión pública, eliminaron el miedo, provocaron confianza de modo demagógico y mentiroso, provocando un fraude electoral. Porque lo que dijo Yamandu Orsi, todo lo que dijo en ese debate, fue una copia al plan de gobierno del Partido Nacional, con el pasguato, porque era un pasguato, un pavote, como fue este Álvaro Delgado, que lo único que supo decir, parapetado como en un boliche, como en un bar, oh, me alegro que ustedes estén copiando lo nuestro. Qué retardado, ¿no? Porque si fuera un buen candidato a presidente, tendría que haberle dicho, no, a ver, señores, tráiganme las bases programáticas, porque este señor está mintiendo, no está diciendo lo que van a hacer. Ustedes tienen un plan de gobierno que es oficial, lo oficializaron en redes, lo oficializaron en la Corte Electoral, lo están promocionando en todo tipo de eventos públicos y no lo trae al debate, señor. Traiga las bases programáticas. Mire, ¿sabe una cosa? Si quiere yo leo las bases programáticas y usted lee el programa nuestro. Si quiere cambiamos los roles y yo a la gente le explico lo que puede significar este plan de gobierno nefasto de las bases programáticas. No lo hizo, no lo hizo. Simplemente dijo, me alegro de que tomen nota y que nos estén copiando el programa. Ah, bueno, yo cuando vi ese debate dije, está, ya está. Ya está. O esto, o es muy bobo, o sea, un candidato incapaz, el que presentó el Partido Nacional, o esto está arreglado, está pactado para que ahora gane el Frente Amplio el gobierno. Porque lo dejaron mentir, mintió descaradamente. Todo lo que dijo hoy no se cumple, se está cumpliendo hasta donde pueden, están cumpliendo con las bases programáticas. Afortunadamente, se pusieron las pilas ciertos diputados, ciertos senadores de esta oposición, pero también se puso las pilas y salió con todo a trancar en el pecho la Cámara Empresarial del Uruguay y también las consultoras serias del Uruguay, más además todos los informes de las consultoras independientes internacionales, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y todas las consultoras de riesgo que operan en Wall Street, manifestando que Uruguay ya es un modelo muy peligroso para la inversión, que es un modelo burocratizador, estatista, que es inhóspito para la inversión. Y de hecho, la inversión que había venido se fue. La inversión que había venido, que había promediado 2.000 millones de dólares por año después de pandemia, se fue. 7.300 y pico de empresas se fueron sin que exista hoy por hoy sustitución de tasa de capital de inversión del que se fue. Te lo traduzco, toda la guita que se fue no es sustituida por otra guita igual que haya venido a invertir. Si se fueron 3.000 y pico, 4.000 millones de dólares, a Uruguay no vinieron 4.000 millones de dólares nuevos para generar otra vez fuentes de trabajo que sustituyan esa fuente de trabajo que se fueron. No vinieron a invertir empresas de porte determinado como para sustituir la capacidad industrial, la capacidad de valor agregado, la capacidad exportadora de esas empresas y la capacidad importadora de esas empresas.
Porque al importar el Uruguay también gana, como todos los países, porque gana por la vía arancelaria, gana por el cobro de aranceles, gana además por la cadena económica que genera la industria de la importación, porque vos ahí tenés contratos de fletamento, tenés estiva, descargas, despachos aduaneros, tenés couriers, tenés los repartos internos después de la mercadería que se trae por importación, tenés además la posibilidad de que empresas se desarrollen con los insumos que se importan, que acá no se elaboran, no se fabrican. Y si la importación también cuenta con aranceles cada vez más bajos, con más fluidez importadora, bueno, también crece un país. El país crece por todos lados. Un país crece por la vía de la importación, de la exportación, balanza comercial y más tasa de inversión. Con este país pasa todo lo contrario. Se importa menos, no hay tasa de inversión, creció el gasto del Estado exponencialmente, creció de modo exorbitante en relación a la desaceleración del PBI. El PBI se desaceleró tanto que hoy estamos en el 1,3% de crecimiento interanual, que en verdad es un PBI inercial, porque obedece a la masa impositiva y de regulación administrativa que a otra cosa. Decreció la actividad económica, y decreció bastante, porque si estamos hablando de unos 52.000 desempleados nuevos, más gente que sigue quedando en el desempleo, bueno, es realmente lamentable. Y por otra parte, este gobierno ya introdujo 40.000 funcionarios nuevos en la actividad estatal. Entonces tenemos 40.000 parasitarios más, pero la actividad privada desmejoró, produce menos. ¿Y de dónde saca liquidez el Estado? ¿De dónde banca el Estado a toda su burocracia, a sus funcionarios, a la burocracia que va inventando? ¿De dónde la banca? Por la vía impositiva, cobrando impuestos, cobrando tarifas públicas, incrementando las tarifas como el combustible, incrementando impuestos, tasas impositivas y creando impuestos nuevos. El impuesto a las rentas de capital, porque eso va a ser para, digamos, beneficiar o dar un plan asistencial a la pobreza infantil. La pobreza infantil fue generándose a raíz de este desacople entre un inmenso gasto del Estado, un déficit fiscal altísimo, un proceso inflacionario, empresas que se van como se iban antes cuando gobernaba el Frente Amplio, y hay cada vez más alta tasa de desempleo. Si los padres se empobrecen y los abuelos se empobrecen, los niños se empobrecen. La pobreza no es infantil. La pobreza infantil es el resultado de la pobreza laboral, social y económica de los uruguayos, porque los niños viven en un hogar, se supone en el mejor de los casos. Y los niños que están viviendo pobreza es porque sus padres están en pobreza, porque sus abuelos están en pobreza. Pero sin embargo, no incrementaron, por ejemplo, no incrementaron las jubilaciones, no siguieron bajando el impuesto inconstitucional a las jubilaciones como el IAS, sino que lo restablecieron. También restablecieron las tasas impositivas del IRPF, incrementaron el IRPF. Metieron un impuesto regresivo que ya lo comprobó Noruega que no funciona y lo tuvo que sacar, el impuesto a las rentas de capital. ¿Para qué va a invertir una empresa que tiene un mundo de problemas, de impuestos por todos lados, de regulaciones administrativas por todos lados, de mano de obra no calificada en un país que tiene un pésimo sistema educativo, donde hay un promedio del 45% de estudiantes en primaria que hacen deserción de la actividad estudiantil, en secundaria se va a un 48%, pero resulta que en los quintiles más bajos es mucho más dramático, porque en los quintiles más bajos, es decir, en la gente que está en situación de pobreza, la deserción estudiantil en primaria es del 65%, señores, y en secundaria también. Entonces, ese efecto acumulativo de una sociedad destejida por el pésimo sistema educativo, con poca capacidad de mano de obra no calificada, una nación que tiene poca población, que no crece, se le van los capitales y aún criminalmente crece y crece cada vez más la burocracia del Estado. Todo eso que está escrito en las bases programáticas que Yamandú Orsi ocultó en el debate presidencial. Claro, si tuviéramos una corte electoral como la gente, si tuviéramos una corte electoral efectivamente democrática y republicana, ajustada a la Constitución, tendría que haber anulado ese resultado electoral por un vicio sustantivo de nulidad, que es el fraude electoral. Hubo un delito de fraude electoral por ocultamiento del verdadero plan. ¿Por qué? Porque indujo a error a un montón de votantes, induce a error a un conjunto determinado de uruguayos que votaron
pensando que lo que Yamandú Orsi había dicho en ese debate era lo que iban a hacer. Pero resulta que lo que dijo en ese debate era para no dar miedo y poder hacer lo que no dijo que iban a hacer. ¿Te parece un juego de palabras? Bueno, ese juego de palabras es el que hace permanentemente el Partido Comunista del Uruguay. Y hoy, como no les resultó la jugada, como no salió el plebiscito, pero sí ganaron las elecciones, van por el caballo de Troya del diálogo social. Pero resulta que el diálogo social, que desconoce el plebiscito, desconoce la voluntad soberana, desconoce la voluntad del cuerpo electoral, ya en sí mismo es un atropello a nuestra institucionalidad, es un agravio a nuestra democracia. Afortunadamente no salieron con la suya hasta ahora, no se salieron con la suya. El gobierno decidió aceptar los reclamos, los asesoramientos y la sugerencia de la Cámara Empresarial del Uruguay, de las AFAPs que participaron activamente de ese diálogo social y de la oposición a este gobierno, y decide el ministro de Economía y Finanzas, junto a todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y del gobierno, que el régimen de las AFAP continúa como está. Va a continuar como está, protegiéndose el régimen de la SAFAP de acuerdo a las 3 leyes de la seguridad social, de acuerdo al resultado plebiscitario, e incluso le agrega 2 elementos beneficiosos, de modo paradójico, porque en el Frente Amplio, como en todas las izquierdas de Latinoamérica, que están nucleadas en esa internacional comunista llamada Foro de San Pablo, hay 2 vertientes. Están los marxistas ortodoxos, están los que, como el toro, van para adelante y se dan de guampas contra el muro igual, cuando el torero les pone la capa roja, siguen y siguen y siguen, y están los pragmáticos. Los pragmáticos son los que asumen actitudes políticas moderadas, socialdemócratas, que se van ajustando a las circunstancias políticas, van moderando la actitud política y también el discurso. En ese sentido, este gobierno, en este ítem, en este punto, se mostró y se muestra pragmático, moderó su actitud y modera el discurso, pero incluso a tal extremo que plantea, paradójicamente, 2 elementos muy beneficiosos para el sistema de la capitalización de los ahorros, que yo lo había planteado hace años que tendría que estar. Uno es la unificación del trámite jubilatorio. Muy importante, que un país te economice los trámites, que no hagas un trámite para esto, otro trámite para esto otro, que no haya doble regulación administrativa, porque gastás más, perdés más tiempo y cansa a la sociedad, tiene un costo social. Había un trámite jubilatorio por el régimen del BPS, otro trámite que es el del retiro para el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Había un trámite en los hitos año a año de esos trámites mes a mes, digamos, de los aportes, y un trámite final cuando viene ya el periodo jubilatorio. Bueno, que todo eso se unifique, que quede en un solo trámite, que automáticamente separe las aguas y que se sepa si tal persona está en el sistema dúplex, doble, bueno, se hace un trámite solo y tal parte de los aportes va para el BPS y tal parte de los aportes para el pilar individual de la capitalización de sus ahorros, y que se unifique eso, y que se unifique luego en el periodo jubilatorio y del retiro, también que sea unificado ese trámite. Eso implica celeridad, economía de trámites, más fluidez en la sociedad, y también significa menos gasto para cada uno de nosotros, menos gastos para los ciudadanos. Eso es muy importante, que los países vayan entendiendo eso que se planteó en el consenso de Washington. También la unificación de las regulaciones administrativas, y que las regulaciones administrativas sean fluidas, fueran amigables y pocas, porque toda regulación administrativa es un impuesto encubierto, porque tenés que pagar la tarasca, tenés que poner plata para hacer un trámite, para lo que sea. El sello acá, el otro sello, armar este formulario, tenés que llenar este otro, tenés que pagar a un procurador, a un gestor, a una escribana, lo que fuere, porque hay que hacer un trámite que necesita que sea escribano, contador. Bueno, todo eso que se unifique. Y el otro punto a favor, muy a favor, es que este gobierno le planteó a la Cámara Empresarial, a las AFAPs y también a los legisladores de la oposición, que sería importante elevar la cuota de inversión en el exterior. Muy importante. Y el gobierno plantea que se podría llegar a un 25%,
porque hoy es un 15%, por lo menos ir un 25%, con una reforma parcial de la última ley de la Seguridad Social que habilite a que los fondos de inversión de las empresas que se dedican a esto, que van a ser las mismas, va a seguir el mismo sistema, afortunadamente hasta ahora, así que acá respiramos, podés respirar hondo, podés expirar, hay alivio por ahora, seguimos con vida, Uruguay sigue con vida, pasamos a los octavos de final, ¿viste? La vamos llevando, digamos, en términos mundialistas. Bueno, Uruguay podría incrementar la cuota de inversión en el exterior. En vez de ese 15, que está topeado en el 15, que pueda ser un 20, un 25, el ideal yo sé que es un 30, pero ya ir a un 20, un 22, un 23%, un 25 es un montón. Y también eso va a generar una experiencia positiva de mayor rentabilización de la capitalización de los ahorros, porque todo lo que se invierta en el exterior, invertir en emprendimientos empresariales, industriales, qué sé yo, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Argentina, cualquier país, va a ser mucho más rentable que invertir en un pequeño país como el nuestro. Y es mentira eso de, ay, se llevan las inversiones. No, porque todo lo que se invierte desde fondos de inversión uruguayos tiene una remesa hacia Uruguay, vuelve todo eso. La base de ahorro no se toca, en primer lugar, eso no se toca. Y lo que se rentabilice en el tanto por ciento, vuelve ese capital rentabilizado. Lo que sucede es que las empresas que utilizan esos fondos de inversión en otros países tienen un beneficio que es distinto al que piensan los comunistas. Cuentan con un capital, una tasa de capital de inversión que no tienen. Entonces, si esas empresas cuentan con decenas o cientos de millones de dólares que provienen de fondos de inversión de Uruguay, de Paraguay, de otros países, bueno, emprenden obras de infraestructura tecnológicas y lo que rentabilizan se lo devuelven mediante un mecanismo de tratados internacionales y de acuerdos bajo esa soberanía del dinero uruguayo, en este caso, ese dinero es remesado, es decir, vuelve el dinero con los intereses que ha generado. Sucede que esas otras empresas rentabilizaron por otro lado, por el volumen de capital que no tenían y pudieron invertir. Entonces cotizan mejor en bolsa, desarrollan más rentabilidad, qué sé yo, una empresa que desarrolla 2 torres más de edificio que no podía, otra que desarrolla una obra de carreteras, de bypass, etcétera, etcétera, otra que desarrolla, qué sé yo, el crecimiento de una estructura portuaria, lo que fuere. ¿Por qué? Porque tuvo el oxígeno de millones de dólares que se pudieron invertir. ¿Por qué? Porque Uruguay permite que de los fondos de inversión año a año se pueda volcar esa inversión hacia el exterior en un 25%, ponele, del total de los fondos de inversión que se van obteniendo. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre un sistema de libertades, de inversión, de colocación de dinero para invertir, rentabilizar y que eso vuelva a la propiedad privada de cada uruguayo, pero que a su vez se convierte en un volumen económico social inmenso que genera inversión en el Uruguay, crecimiento en Uruguay y crecimiento dinerario de los uruguayos desde lo que se invierte en el exterior, que a su vez se puede reinvertir también para que crezca más infraestructura, por ejemplo, o emprendimientos también industriales, empresariales en Uruguay. Te quería decir esto porque hoy estamos en esta situación. Este programa tiene como nombre esta pregunta: ¿en dónde estamos? En este tema estamos así. Hoy por hoy estamos, digamos, respirando tranquilos porque se solucionó por esta vía. Claro, el PCNT quedó rabioso y habla de que esto, bueno, violenta, traiciona el acuerdo político que habían hecho, que está en las bases programáticas, claro está, y que desprotege la base social. Si serán realmente mentirosos, delincuentes y sumamente peligrosos para el desarrollo soberano de nuestras economías, de nuestros derechos de propiedad, de nuestra familia, el desarrollo de Uruguay como una nación. Si serán peligrosos. Hasta plantean una huelga general, una huelga con motivo de esta traición que el PCNT considera que el gobierno ha hecho para con ese acuerdo inicial desde el diálogo social y que traiciona las bases de ese diálogo social y a las bases sociales. Cuando son ellos los que traicionan la base social del Uruguay y son ellos
los que traicionan la democracia uruguaya, los que traicionan el Estado constitucional de derecho, son ellos los que nos traicionaron provocando este plebiscito peligrosísimo, severamente peligroso, tan peligroso como destructor, como un definitivo depredador, si vos querés, parafraseando la saga fílmica, ¿m? Como un peligrosísimo depredador de la soberanía económica de los uruguayos. Quienes son traidores de nuestra democracia, quienes son los enemigos de nuestros derechos de propiedad privada, se consideran traicionados porque Uruguay tomó la senda que corresponde, entró en razones este gobierno e inclusive le incorporó dos elementos positivos. Y el último que te dije también le preocupa al PCNT porque quieren saber en cuánto subiría esa cuota que sea legitimada por ley de inversión en el extranjero respecto a los fondos de inversión. ¿En dónde estamos? Programa que propone Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy. Salimos de lunes a viernes por nuestro YouTube a partir de las 19 horas con contenidos nuevos, también a las 21 horas, y salimos de lunes a viernes por CX30 Radio Nacional, www.radionacional.com.uy, de 11 a 13 horas de lunes a viernes, y también 11:30 AM, por supuesto. Así que tenés, por un lado, el programa en radio, de lunes a viernes de 11 a 13 horas, y este programa en contenidos audiovisuales en nuestro YouTube de lunes a viernes a las 19 horas y a las 21 horas en un trabajo excelente de producción, edición y marketing digital de Nahuel Esperanza, programa, te repito, de Libertas. Suscríbete que ayudás a estas ideas de la libertad. Es gratis, suscríbete, toca la campanita. Debajo tenés los links de todas nuestras redes sociales. Por supuesto que sí. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?